Si querés empezar en el mundo de las inversiones, pero no tenés conocimientos, tiempo o sinceramente no te interesa aprender, no pasa nada. En este video vamos a ver un instrumento ideal para vos. Hola, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Acá Agustín Bruno al habla. Hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo podemos analizar un fondo común de inversión. Un FCI es un conjunto de capitales de distintos inversores, el cual es administrado y supervisado por profesionales para así maximizar el rendimiento del dinero de una manera bastante conservadora. Es decir, personas que por X motivo no pueden estar pendientes de sus inversiones, delegan esa tarea a una gestora de fondos para que pueda invertir el dinero por ellos. Pero, o sea, yo compro el fondo, les doy dinero, ¿cómo es? Buena pregunta. Lo que se hace es comprar lo que se llaman cuotapartes, que son una representación de la participación de un inversor. Por ejemplo, si nosotros queremos invertir en un fondo común de inversión compuesto por acciones y bonos, en vez de comprar cada uno de estos activos, nosotros compramos una cuota aparte, que después el fondo se encarga de comprar con ese dinero las acciones y bonos en las que invierte este fondo. Podemos clasificar a los fondos de varias maneras. La primera es si es abierto o cerrado. En el caso de ser abierto, significa que no tiene un plazo de vencimiento y que además la gestora puede modificar el número de cuotapartes disponibles en base a la cantidad de inversores. En el caso contrario, si es un fondo cerrado, significa que sí tiene una fecha de vencimiento y que la cantidad de cuotapartes es limitada. Otra clasificación es el horizonte de inversión, es decir, con qué plazo está pensado ese fondo, si es a corto, mediano o largo plazo. Esto va a depender en base a qué instrumentos se esté invirtiendo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la clasificación más importante, que es el riesgo del fondo. Si está hecho para personas con un perfil más conservador, moderado o agresivo. Esto también va a depender de los instrumentos que componen el fondo. Por el tema de los costos, ni te preocupes, porque podemos encontrar fondos que tienen un valor de cuota aparte menor a 100 pesos. Inclusive, si no nos alcanza para comprar un entero justo o nos sobra, pero no para comprar dos, lo que podemos hacer es comprar partecitas de cuotapartes, teniendo así 1,5, 20,8, 30,23, etc. Otro detalle es la liquidez que presentan, siendo este un plazo de rescate aproximado de 24, 48 o 72 horas hábiles. Esto va a variar dependiendo del fondo. Y además, no es necesario que nosotros retiremos toda nuestra ganancia, como en el caso del plazo fijo, sino que podemos sacar una parte y la otra dejarla ahí para que nos vaya generando más intereses. Y en el caso de que tengas dólares, te tengo buenas noticias porque existen varios fondos comunes de inversión que piden de esta divisa. Como dato extra, ustedes pueden invertir desde cualquier broker. Yo, por ejemplo, uso Invertir Online, pero el mejor broker para suscribirse a los fondos es Bull Market, ya que tiene alrededor de 200 fondos, tanto en pesos como en dólares, lo que hace que al haber tanta variedad podamos encontrar el fondo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Pero como les dije, ustedes pueden usar el que quieran. Bueno, acá estamos en Invertir Online. Lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de cotizaciones y una vez que estemos allí vamos a apretar donde dice fondos. Como ven, estos son todos los fondos comunes de inversión que tiene este broker, que no son muchos, ¿sí? Vamos a ser sinceros, pero bueno, tenemos una variedad suficiente como para que elijamos el que mejor se adapta a nosotros. Acá tenemos el apartado de símbolo que nos indica el nombre que tiene el fondo en el caso de que nosotros lo tengamos que buscar por algún motivo.
A la derecha tenemos el tipo de moneda que utiliza este fondo, que puede ser pesos o dólares. Después el horizonte de inversión, que si es un fondo destinado para inversores a corto, mediano o largo plazo. El último precio, que tiene el valor de una cuota parte. Después tenemos la variación diaria, la del mes y la del año. El plazo de rescate, que recuerden que dependiendo del fondo puede ser 24, 48 o 72 horas hábiles para que podamos ingresar nuestras ganancias a la cuenta, ¿sí? Es decir, retiramos lo del fondo para que no se invierta más. Y por último tenemos la administradora del fondo, qué entidad se encarga de administrar, de gestionar todas las inversiones. Bueno, una vez que vimos estas partes, supongamos que nosotros queremos invertir en el primero, le vamos a hacer clic izquierdo y ahora nos va a aparecer esta pantalla en donde vamos a apretar suscribir. Nos va a aparecer esto en la pantalla en donde nos aparecen los mismos datos que en el apartado de cotizaciones, pero de una manera un poco más ordenada. También podemos cambiar el fondo en el caso de que queramos ver otro o necesitemos compararlo para ver cuál es mejor. Cambiaríamos en donde dice tipo de fondo, seleccionamos el que nos interesa, por ejemplo renta fija en dólares, y después al fondo en cuestión, ¿sí? Que vamos a poner el primero. Y como pueden observar, nos aparecen los datos de este fondo. Pero bueno, vamos a volver al que teníamos antes, que si no me equivoco es este de acá, en donde si a nosotros nos interesa invertir en este fondo, pondríamos el dinero que estamos dispuestos a invertir, que como ven en este caso es un mínimo de 5 pesos, que no es nada. Así que podríamos invertir lo que nosotros queramos y después le damos a he leído y acepto el reglamento de gestión, bueno, lo que nos pide siempre. Pero antes, muy importante, es que bajemos un poco y entremos al apartado de informe mensual, que acá se nos va a abrir mucho más datos sobre el fondo. ¿Sí? Como ven, tenemos muchas cosas para leer, pero lo principal, ¿sí? Que vamos a ver ahora, voy a hacer un poco de zoom, es en qué invierte el fondo en cuestión. Ustedes si quieren pueden leerlo, la verdad es que se los recomiendo porque va a haber muchos datos interesantes, pero para hacer más corto el video, vamos a analizar principalmente los instrumentos en los que invierte este fondo, que como pueden ver, la gran mayoría del dinero se va en los bonos soberanos SER, ¿sí? Que son unos bonos que ajustan por inflación, siendo este el 95,75%. Después un poquitito, un 0,46% de bonos provinciales SER y por último tenemos 3,8% de liquidez, que es decir, dinero en efectivo para poder hacer otras compras o reordenar un poco el fondo. Acá tenemos otro ejemplo de un fondo común de inversión mucho más agresivo, en el que invierte en principalmente acciones del sector financiero, energético, de materiales, bueno, de varias cosas. Y vemos acá también que invierte un 10,85% en CDRs, es decir, en empresas extranjeras, para salirse un poco del riesgo local, pero aún así los CDR son un instrumento muy volátil. Después tenemos un poco, ¿sí? Un 1,8% en servicios de comunicación y un 2% en real estate, es decir, en bienes raíces. También la liquidez en este caso es en dólares, ¿sí? Es en otra moneda, no es en pesos. Como ven, este fondo es más agresivo, por ende tiene mayor riesgo, pero también es mayor el beneficio potencial. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, pueden darle me gusta y suscribirse al canal. Acá abajo les estoy dejando mi Instagram por si me quieren seguir. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video.